¿Alguna vez te has preguntado si vivir cerca de tus hijos en la vejez es realmente la mejor opción? Aunque puede parecer una idea ideal, en realidad podría ser uno de los errores más costosos que podrías cometer. Muchas personas asumen que estar cerca de sus hijos asegura cuidados, amor y compañía, creyendo que al estar con ellos, estarán garantizados los cuidados que tanto les ofrecieron en su infancia. Pero, ¿realmente es tan positivo vivir con ellos? Vamos a explorar cómo funciona todo esto. Imagina a una señora que, después de haber dedicado su vida a cuidar a su familia, decide mudarse cerca de sus hijos, buscando seguridad y consuelo. Al principio, todo parece un sueño hecho realidad, risas, abrazos y promesas de visitas frecuentes. Sin embargo, pronto la realidad se impone, las visitas se vuelven cada vez más raras, las promesas se desvanecen y de repente, ella se encuentra completamente sola. En este video, te voy a contar sin rodeos cómo esa seguridad que esperaba al vivir cerca de sus hijos no fue lo que imaginaba. Vamos a descubrir la impactante historia de una señora que aprendió de la manera más difícil que no se puede vivir en pausa ni depender de otros para ser feliz. Prepárate para escuchar la cruda verdad, porque nadie decide por ti, excepto tú. Esta es la historia de Carmen, una mujer de 65 años que lo dio todo por su familia. Trabajó incansablemente, construyó un hogar lleno de vida y sueños, pero con el tiempo, la juventud se desvaneció. Su cabello se volvió gris, su energía disminuyó y la vitalidad que alguna vez la caracterizó comenzó a desaparecer. Cuando sus hijos comenzaron a ir por su propio camino, Carmen se encontró sola en una casa que ya no tenía el calor familiar de antes. La soledad empezó a desgarrar su espíritu, y en un momento de desesperación, Carmen decidió que la única solución era la promesa de cercanía. Pensó que vivir cerca de su hijo la llenaría de amor y cuidado. Tomó la arriesgada decisión de mudarse a pocos pasos de él, convencida de que esa proximidad resolvería todo. Al principio, la vida parecía recompensarla, las reuniones y las promesas de atención llenaban sus días de esperanza. Pero pronto la realidad la golpeó con dureza. Las visitas se hicieron cada vez más escasas, las llamadas llenas de excusas, y el sueño de una familia unida se desmoronó, dejándola con un vacío aún mayor. Lo que parecía ser una solución se convirtió en una trampa brutal. Depender de los demás y esperar cariño y atención que nunca llegaron se transformó en el error más grande de su vida. Carmen aprendió demasiado tarde que lo que parecía correcto no siempre lo es. Su paz y autonomía fueron lo más valioso, pero solo cuando ya era tarde para recuperarlas. Recuerda siempre, nadie decide por ti, excepto tú. Al principio, Carmen disfrutó de unos meses llenos de alegría. Los fines de semana se llenaban de visitas de sus hijos y la casa se veía invadida por las risas y el bullicio de sus nietos. Durante un tiempo, todo parecía confirmar que había tomado la mejor decisión posible. La vejez se perfilaba como una etapa de paz, reconexión y felicidad familiar. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas pronto se transformó en una amarga realidad. Las visitas comenzaron a ser menos frecuentes y aquellos fines de semana llenos de abrazos y conversaciones se convirtieron en días largos y silenciosos. Cuando Carmen intentaba comunicarse con sus hijos, solo obtenía respuestas automáticas: estoy ocupado, llámame más tarde. Cada palabra era como un golpe que deshacía la ilusión que tanto había esperado. Los nietos, que antes corrían hacia ella con alegría, ahora estaban absortos en sus propios juegos, ajenos a la presencia de su abuela, quien deseaba ser parte activa de sus vidas. Cada día, Carmen se encontraba más sola en una casa que una vez estuvo llena de vida. Se sentaba en la sala, mirando el teléfono y esperando una llamada que nunca llegaba, deseando una visita que se desvanecía como un espejismo. La soledad se infiltraba en cada rincón de la casa, recordándole que la felicidad que había imaginado al vivir cerca de sus hijos se desmoronaba poco a poco. Una noche, después de un día de silencio, Carmen decidió sentarse en un rincón tranquilo y dejar que sus pensamientos fluyeran. Con la mente llena de recuerdos y el corazón pesado, recordó unas palabras que había oído en algún momento: el apego es la raíz del sufrimiento.
Esas palabras resonaron en su interior como una verdad ineludible. En la penumbra de su habitación, se preguntó con dolor si había depositado toda su felicidad en sus hijos, esperando que ellos llenaran el vacío en su corazón. Esa reflexión la golpeó fuerte. Comprendió que, en su afán por no sentirse sola, había olvidado que su verdadera felicidad debía provenir de su interior. Lo que había considerado un refugio seguro se había convertido en una trampa que la alejaba de su propia autonomía. La ilusión de estar rodeada de amor se esfumó, y lo que quedó fue la cruda realidad: la cercanía no siempre garantiza la conexión que tanto deseamos. Carmen se dio cuenta, con todo el dolor en su alma, de que había estado esperando que otros la hicieran feliz, que llenaran el vacío que sentía. Pero en realidad, ella misma debía buscar esa paz y esa independencia. Esa noche, en medio de la oscuridad, comprendió que el consuelo verdadero no vendría de las visitas o de las promesas incumplidas, sino de reencontrarse consigo misma y aprender a disfrutar de su propia compañía. Lo que inicialmente parecía una bendición se convirtió en una lección amarga. La ilusión de la felicidad familiar se desmoronó, dejando en evidencia el alto precio de depender demasiado de los demás. Su historia nos enseña que la verdadera paz y la independencia no se reciben como un regalo, se ganan enfrentando las verdades más dolorosas y aprendiendo a ser dueños de nuestro propio destino. Con el tiempo, Carmen comenzó a sentir un peso insoportable en el corazón, un resentimiento que crecía sin control. Durante toda su vida, había dado todo por sus hijos, los crió, los educó y los preparó para enfrentar el mundo. Ahora, en su vejez, esperaba que ellos le devolvieran ese amor incondicional, que la cuidaran y la atendieran en cada paso. Pero la falta de compromiso y la distancia emocional de sus hijos se convirtieron en una herida abierta. Carmen se preguntaba, con el dolor marcando cada pensamiento: ¿por qué no me valoran? ¿Por qué no me hacen sentir que aún soy importante? La idea de que su sacrificio merecía ser retribuido se convirtió en una carga insoportable. La expectativa de recibir el mismo amor que había dado se transformó en un resentimiento profundo, y la amargura comenzó a crecer en su interior. Sentada sola en su nueva casa, con el eco del silencio como su única compañía, Carmen se cuestionaba si todo el cambio había sido en vano. ¿Para qué me mudé aquí, si al final solo estoy condenada a la soledad?, se preguntaba una y otra vez. La vejez se le había convertido en una condena, una etapa de abandono que jamás imaginó vivir. Una noche, mientras dormía inquieta, Carmen tuvo un sueño que la sacudió hasta lo más profundo de su ser. En ese sueño, una voz firme y llena de verdad le dijo: te aferras a la idea de que tus hijos deben cumplir tus deseos. Cuantos más esperes de ellos, más sufrirás. La verdadera paz no proviene de los demás, sino de tu interior. Al despertar con el corazón acelerado y la mente llena de esas palabras, Carmen se quedó pensando. Había puesto expectativas en algo que jamás podría cumplirse, creyendo que la cercanía física se traduciría en el amor y la atención que tanto deseaba. Sin embargo, la realidad era completamente distinta. A pesar de vivir cerca de sus hijos, sus mundos seguían siendo paralelos, sin el vínculo emocional que Carmen había imaginado. Al enfrentar el dolor de la decepción, se dio cuenta de que solo ella podía llenar el vacío de su soledad. Nadie más podría brindarle la paz que buscaba. Aunque aceptar esta verdad fue difícil, fue el primer paso hacia la liberación de una ilusión rota. Carmen entendió que debía dejar de esperar que otros cubrieran sus necesidades y, en su lugar, encontrar dentro de sí misma la fuerza y la felicidad que siempre había merecido. La historia de Carmen nos recuerda que no debemos depender de los demás ni crear expectativas poco realistas, pues eso puede arrebatarnos la oportunidad de encontrar nuestra propia paz y felicidad. Toma las riendas de tu vida porque solo tú tienes el poder de decidir. Si algo de lo que mencioné aquí resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos, darle un me gusta y comentar desde qué ciudad o país estás viendo este video. No olvides pausar el video un momento y comentarme desde dónde me ves. Ahora, continuemos con la historia de Carmen, llena de sabiduría. Con el paso de los días, Carmen se sumergió en largas horas de reflexión en la soledad de su habitación.
con la mente inquieta y el corazón pesado, comenzó a ver con claridad la verdadera raíz de su sufrimiento. No era tanto la falta de atención de sus hijos lo que la lastimaba, sino el apego que había desarrollado hacia ellos y la creencia de que le debían algo por todo lo que había dado. Había depositado su felicidad en manos ajenas, olvidando las enseñanzas que alguna vez aprendió sobre soltar y vivir sin ataduras. Cada vez que esperaba una llamada o una visita, se daba cuenta de que esa dependencia solo intensificaba su deseo de conexión, profundizando la sensación de aislamiento cuando la realidad no cumplía con sus expectativas. Esa necesidad de ser parte de sus vidas se había convertido en una carga insoportable. Una y otra vez, Carmen se repetía en silencio que vivir cerca de sus hijos sería la solución a su soledad, pero la dura verdad era otra. Al aferrarse a la idea de que ellos debían hacerla feliz, se estaba condenando a sufrir aún más. Una noche, mientras meditaba en la penumbra, comprendió que sus hijos no le pertenecían. Cada uno tenía su propio camino, sus propias metas y sus propios sueños. Tratar de aferrarse a ellos era como intentar capturar el viento, algo completamente inútil e inalcanzable. Carmen entendió que, al intentar retener lo que no podía poseer, solo se estaba lastimando a sí misma. En ese momento de profunda claridad, experimentó un alivio al soltar, aunque también reconoció lo doloroso que había sido ese proceso. Había estado buscando fuera de ella la clave para alcanzar la felicidad, sin darse cuenta de que esa llave siempre estuvo dentro de su corazón. Con lágrimas en los ojos, aceptó que la verdadera paz no podía venir del exterior, sino de aprender a soltar y vivir con la libertad de ser quien realmente era, sin depender de las expectativas de otros. Escucha atentamente esta parte de la historia, es un mensaje para todos. No permitas que el apego o la necesidad de que otros te hagan feliz te controlen. La única forma de alcanzar la verdadera paz es aprender a soltar aquello que no puedes controlar. Tu felicidad es solo tuya y está en tus manos, no en las de nadie más. Toma las riendas de tu vida, vive con independencia y amor propio. Parte 5. Cuando Carmen se mudó cerca de sus hijos, creyó que encontraría el apoyo y la felicidad que tanto deseaba, pero pronto se dio cuenta de que había caído en una trampa emocional. Esperaba que sus hijos siempre tuvieran tiempo para ella, que la hicieran feliz y le ofrecieran consuelo. Al hacerlo, perdió la capacidad de valerse por sí misma y de enfrentar la vida con sus propios recursos. Una tarde, mientras estaba en silencio reflexionando, Carmen recordó la historia de un viejo zapatero del barrio. Este zapatero, que había trabajado toda su vida con sus manos, comenzó a depender de un aprendiz para levantar las pesadas cajas y materiales de su taller. Con el tiempo, se acostumbró tanto a la ayuda que ya no podía manejar las cargas por sí mismo. Cuando el aprendiz se fue a buscar nuevas oportunidades, el zapatero se encontró incapaz de continuar su trabajo con la misma fuerza y energía de antes. Esa dependencia lo había dejado vulnerable y sin la fortaleza necesaria para enfrentar los retos de su oficio. Carmen comprendió con el corazón apesadumbrado que su situación era muy similar. Al depender de sus hijos para llenar el vacío emocional, se impedía a sí misma desarrollar la fuerza y autonomía que tanto necesitaba en su vejez. Cada vez que esperaba que ellos le dieran consuelo o llenaran sus días, se alejaba más de la posibilidad de aprender a cuidarse a sí misma y construir su propia paz interior. La dura realidad se hizo clara: al delegar su bienestar en los demás, se estaba robando la oportunidad de crecer y fortalecerse. La dependencia, en lugar de ser un apoyo, se había convertido en una carga que la debilitaba cada vez más, dejándola indefensa ante los desafíos de la vida. Presta atención a la historia de Carmen, que es una advertencia poderosa: no dejes que la dependencia te robe tu fuerza y autonomía. Aprende a cargar con tus propios desafíos, a enfrentar tus propios obstáculos y a encontrar la paz que solo tú puedes construir. Al final del día, nadie más puede forjar tu fortaleza interior, ese poder está en tus manos. Solo tú decides cómo vivir tu vida. Parte de la historia: una tarde que parecía común, Carmen se refugió en el jardín de su nueva casa, mientras el sol acariciaba suavemente las hojas de un frondoso árbol. Se sentó y cerró los ojos, permitiendo que el silencio hablara por ella.
Fue en ese instante, en medio de una calma casi sagrada, cuando la verdad se reveló de forma brutal y liberadora. El error no había sido vivir cerca de sus hijos, sino aferrarse a la idea equivocada de que ellos eran los únicos responsables de su felicidad. Con voz firme y experimentada, se dijo a sí misma: la paz viene desde adentro, no la busques afuera. Comprendió, de manera dolorosamente clara, que aunque sus hijos la amaran y se preocuparan por ella, jamás podrían llenar el vacío interno que solo su propio corazón podía sanar. La verdadera felicidad no se logra esperando que otros la proporcionen, se construye cada día, aprendiendo a soltar esas expectativas y abrazando el momento presente tal como es, sin adornos ni ilusiones. Esa tarde de reflexión, Carmen sintió un cambio dentro de ella, como si hubiera estado cargando una pesada mochila llena de miedos y resentimientos. De pronto, la dejó caer, sintiendo como su alma se aligeraba. Comenzó a comprender que cada día era una nueva oportunidad para redescubrirse, para aprender a quererse y cuidarse sin depender de las promesas de otros. Su camino hacia la paz interior no estaba marcado por la cercanía física, sino por la capacidad de encontrar en sí misma el consuelo y la fuerza que siempre había buscado en otros. En ese instante, Carmen entendió que la verdadera transformación consistía en reconocer que la vida, en cualquier etapa, es un viaje vivido desde adentro. No importaba dónde estuviera ni con quién compartiera su espacio, lo esencial era cómo elegía vivir cada día, con autenticidad, amor propio y sin ataduras. Esa tarde, bajo la sombra del árbol, Carmen encontró la semilla de una nueva existencia, una en la que su felicidad dependía únicamente de ella. Escuche bien la lección, no se trata de dónde vivimos en la vejez, sino de cómo vivimos. Aprende a soltar, busca en tu interior la paz que mereces y construye una vida plena, sin depender de las expectativas ajenas, porque al final, la única voz que puede decirte cómo ser feliz, eres tú. Parte final. Carmen se dio cuenta de que esa carga que había llevado durante tantos años, esperando atención y cuidado de sus hijos, comenzó a disiparse, dejando paso a una nueva y refrescante sensación de libertad. Ya no sentía la necesidad de controlar cada interacción ni de exigir a sus hijos que se adaptaran a sus deseos. Con una determinación renovada, decidió permitirles vivir sus vidas tal como ellos eligieran. En lugar de lamentarse por lo que ya no podía cambiar, Carmen optó por enfocarse en lo que sí estaba en sus manos, vivir su vida con paz, satisfacción y, sobre todo, autenticidad. Esta transformación no pasó desapercibida. Con el tiempo, sus hijos comenzaron a notar el cambio radical en ella. Carmen ya no mostraba esa constante preocupación ni la tensión en su mirada. En su lugar, irradiaba una calma contagiosa y una alegría tranquila. Las visitas que antes parecían obligadas y llenas de expectativas no cumplidas, ahora se convirtieron en encuentros genuinos, impulsados por el amor y el deseo de compartir momentos sin presiones ni cargas emocionales. Cada vez que sus hijos la visitaban, Carmen disfrutaba de su compañía, pero sin depender de ellos para sentirse valiosa. Descubrió el inmenso placer de estar consigo misma, deleitándose con un buen libro, cuidando su pequeño jardín y paseando sola por el parque, sintiendo cada paso como una afirmación de su independencia. Esa libertad de soltar el apego le permitió abrazar la soledad de manera serena, comprendiendo que la verdadera felicidad no depende de la presencia constante de otros, sino del amor y respeto que uno se brinda a sí mismo. Carmen se dio cuenta de que, al liberarse de la presión de tener que ser el centro de atención de sus hijos, había encontrado un equilibrio que jamás creyó posible. Ahora, sus días estaban llenos de actividades que la nutrían y la hacían sentirse completa. La transformación fue tan profunda que incluso sus relaciones con sus seres queridos mejoraron. La distancia emocional que antes existía se desvaneció, dando paso a vínculos más genuinos y desinteresados. Escucha bien la historia de Carmen, que es una prueba contundente de que la verdadera libertad surge cuando aprendemos a soltar. No se trata de rendirse, sino de liberar lo que nos ata e impide crecer. Cuando dejamos de depender de la validación y el cuidado de los demás, descubrimos el poder de nuestra propia independencia y bienestar. Al liberarse del peso del apego, Carmen abrió la puerta a un mundo donde se convirtió en la dueña de su propio destino.
descubrió que, al desprenderse de lo que ya no podía controlar, su vida adquirió un significado profundo y renovado. Sus relaciones también cambiaron, transformándose en encuentros genuinos basados en el amor sincero, no en obligaciones impuestas. Esta es la enseñanza que Carmen nos deja: no permitas que el miedo ni la dependencia te atrapen. Toma el control de tu vida, cuida de tu paz interior y verás cómo el mundo a tu alrededor se transforma. Al final, la libertad de soltar es la clave para vivir plenamente y sin ataduras. Carmen comprendió que nada en la vida es eterno, la juventud se desvanece, la salud cambia y las relaciones evolucionan. Todo es transitorio. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que aferrarse a lo que fue, ya sean objetos o vínculos emocionales, solo traía sufrimiento, porque todo está destinado a cambiar. Recordó con nostalgia cómo sus hijos habían sido pequeños seres dependientes de su amor y cuidado, pero ahora ellos eran adultos con sus propios sueños, responsabilidades y desafíos. Carmen entendió que su rol había cambiado profundamente. Ya no era la protectora incansable, sino alguien que debía aprender a soltar y aceptar el flujo natural de la vida. En esta nueva etapa, la idea de que todo permaneciera igual ya no tenía sentido. Intentar congelar el pasado solo traía dolor. Carmen se dio cuenta de que su relación con sus hijos, construida a lo largo de los años con experiencias compartidas, emociones y roles, también había evolucionado. Lo que alguna vez fue una relación de dependencia se había convertido en un lazo flexible que se adapta al paso del tiempo. Mientras reflexionaba, recordó una antigua enseñanza que la marcó profundamente: todas las cosas cambian. Carmen comprendió que, si se aferraba al pasado o deseaba que los momentos fueran como antes, se condenaría a vivir en un ciclo de dolor y frustración. Decidió abrazar el cambio y aceptar que sus hijos ya no estaban bajo su cuidado exclusivo. Al igual que ellos, ella también tenía su propio camino que recorrer. Al aceptar que todo cambia con el tiempo, encontró una paz inesperada. Carmen aprendió que el cambio no es un adversario, sino un compañero inevitable en el camino de la vida. Con esta nueva visión, se liberó de las ataduras del pasado y comprendió que la verdadera libertad está en adaptarse, soltar lo que ya no tiene sentido y abrirse a las nuevas oportunidades que cada día trae consigo. Ya no lamentaba lo que había perdido, sino que veía la posibilidad de crear nuevas alegrías, vínculos y, lo más importante, una relación más auténtica consigo misma. La lección de que todo cambia nos recuerda que aferrarnos al pasado solo nos impide avanzar. Aprende a aceptar el cambio, a liberar lo que ya no te sirve y a vivir cada día con la certeza de que el futuro es una página en blanco lista para ser escrita. Al final, la única constante en la vida es el cambio, y la verdadera paz se encuentra en aprender a fluir con él. Cuando Carmen abrazó la sabiduría del cambio y soltó los apegos que la habían limitado, algo sorprendente comenzó a surgir en su interior. Descubrió una nueva alegría, una que nacía de la soledad, pero no de la tristeza, sino de una satisfacción genuina que brotaba de estar en paz consigo misma. Se dio cuenta de que la soledad no es lo mismo que la tristeza o el abandono. Mientras la tristeza es el deseo desesperado de compañía y la constante búsqueda de validación externa, la soledad que Carmen experimentó era diferente, era un espacio sagrado en el que se reencontró con su esencia, donde cada momento se convirtió en una oportunidad para descubrir la belleza de su ser. Cada mañana, Carmen disfrutaba del ritual de preparar su té. Con el tiempo, se volvió experta en hallar placer en las pequeñas cosas, cuidar su jardín, donde las flores parecían contarle historias de resistencia, meditar en silencio, recordando su fortaleza interior con cada respiración, y leer libros que le abrían nuevos horizontes de sabiduría. Ya no esperaba que sus hijos llenaran todos los espacios de su vida. Carmen descubrió que podía llenar su vida con placeres sencillos y con su práctica espiritual, creando un equilibrio perfecto entre sus momentos de soledad y los encuentros con sus seres queridos. Cuando sus hijos la visitaban, ya no se trataba de satisfacer una necesidad urgente, sino de disfrutar de un reencuentro genuino, sin presiones ni expectativas. Estos momentos se convirtieron en una fuente adicional de alegría, un complemento a la felicidad que ella misma había aprendido a cultivar.
Se recordaba a sí misma a diario la importancia de estar presente en cada momento, saboreando lo que es en lugar de lamentar lo que pudo haber sido. Carmen adoptó esta filosofía, viviendo cada día con intensidad y gratitud, aprendiendo a ver la belleza en lo cotidiano, en la brisa suave que acariciaba su rostro, en el canto de los pájaros anunciando un nuevo amanecer y en el simple acto de sentarse en silencio y apreciar el mundo a su alrededor. Con el tiempo, su felicidad dejó de depender de factores externos y se transformó en un estado interno, inquebrantable. Carmen descubrió que la verdadera plenitud no se encuentra en llenar el vacío con la compañía de otros, sino en aprender a disfrutar de su propia compañía. Esa soledad, lejos de ser un castigo, se transformó en su aliada, una fuente interminable de paz y fortaleza. La historia de Carmen es una lección profunda. No dejes que el miedo a la soledad te paralice, aprende a abrazarla y encuentra en ella un espacio para crecer. Redescubrir tus pasiones y construir una vida donde la felicidad brote desde lo más profundo de ti. La verdadera alegría no proviene de lo que los demás puedan ofrecerte, sino de lo que eres capaz de generar dentro de ti mismo. Vive el momento presente, valora cada pequeño milagro y recuerda que tu paz interior es lo más valioso que tienes. Con el paso del tiempo, Carmen siguió profundizando en su viaje interno, reflexionando sobre todo lo que la vida le había enseñado. Poco a poco, entendió de manera profunda y dolorosa la verdadera esencia del desapego. Se dio cuenta de que el sufrimiento no surgía de la cercanía de sus hijos, sino de haberse aferrado a la idea equivocada de que ellos debían brindarle atención, cuidado y amor incondicionales. El recorrido que había hecho le enseñó una lección que, aunque simple, era profundamente dura. Cuanto más nos aferramos a personas, cosas o resultados, más sufrimos. Nada en este mundo es permanente, y tratar de retener lo que es efímero solo nos lleva al dolor. Cada vez que Carmen esperaba que sus hijos dejaran de lado sus ajetreadas vidas para pasar tiempo con ella, se sentía decepcionada y herida. Esa sensación de abandono no era culpa de ellos, sino el resultado de su propio apego, de no haber aprendido a soltar los roles y expectativas que la habían definido por tanto tiempo. Una tarde, mientras observaba caer las hojas en su pequeño jardín, Carmen se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Carmen se dio cuenta de que sus sufrimientos pasados, esos momentos en los que se sintió menospreciada o ignorada, no se originaron en la falta de amor de sus hijos, sino en su incapacidad para aceptar que ellos también tenían sus propios caminos y prioridades. Al intentar aferrarse a lo que ya no podía tener, había estado creando una prisión emocional para sí misma. Con cada reflexión, Carmen fue dejando ir poco a poco ese peso que la mantenía cautiva. Aprendió a dejar de esperar que su felicidad y bienestar dependieran de las acciones de los demás y descubrió que, al liberarse del apego, cada día se convertía en una nueva oportunidad para vivir de manera plena y auténtica. Dejó de sentirse resentida cuando sus hijos estaban ocupados o cuando las visitas no llegaban tan seguido como ella esperaba. En lugar de eso, empezó a aceptar cada momento tal como venía, sin desear más ni temer menos. Esta nueva perspectiva de la vida le permitió abrazar la libertad de ser ella misma, sin ataduras ni expectativas imposibles. Carmen comprendió que el desapego no era renunciar al amor, sino aprender a amar sin exigir. Así, cada encuentro se transformó en un regalo genuino, cada silencio en un espacio para su propio crecimiento y cada día en una valiosa lección de vida. La experiencia de Carmen nos deja una poderosa enseñanza. El verdadero bienestar se encuentra en soltar lo que nos ata y aceptar que la felicidad no depende de la aprobación o el tiempo de los demás, sino de nuestra capacidad para encontrar paz dentro de nosotros mismos. En sus últimos años, Carmen comprendió que su viaje había dado un giro completo. Durante décadas, dedicó su vida a cuidar y nutrir a sus hijos, guiándolos con amor y paciencia mientras crecían, aprendían y se volvían independientes. Pero la vida, sabia e implacable, le mostró que su papel había cambiado. Ya no era la cuidadora principal, era el momento de cuidar de sí misma y nutrir su propio espíritu. Carmen comprendió que, al igual que cada estación de la naturaleza tiene su propio ciclo, la vida también se rige por ciclos. El rol que desempeñó como madre había llegado a su fin natural,
y con ello se abría un nuevo capítulo lleno de posibilidades para su crecimiento personal. Ya no se definía por las expectativas y obligaciones que la habían agobiado durante tantos años. Ahora se veía como un ser libre, con la oportunidad de cultivar su propia sabiduría, aprender de cada experiencia y caminar su sendero con total autenticidad. Carmen entendió que el crecimiento personal y la paz interior se forjan al aceptar estos cambios, al soltar viejas ataduras y abrazar la nueva libertad que surge cuando uno se reconcilia con su propio destino. Esa revelación fue el momento en que comprendió que, aunque había entregado tanto a sus hijos en el pasado, ahora era su turno de vivir para sí misma. Ahora, Carmen comprendió que tenía la responsabilidad y el derecho de ser su propia fuente de amor y fortaleza. Cada día se convirtió en una celebración de su transformación. Comenzó a dedicarse a actividades que siempre había pospuesto, como meditar en silencio al amanecer, pasear por senderos tranquilos, leer y escribir sobre sus vivencias. En esos pequeños momentos encontró la esencia de lo que significa vivir con gracia y aceptación. No se trataba de olvidar el pasado, sino de honrarlo y dejar que sus enseñanzas la guiaran hacia un futuro donde su paz interior y su independencia fueran lo más importante. Carmen comprendió que la vida no es un destino fijo, sino un camino en constante cambio. La transformación de su rol como madre a ser simplemente ella misma fue un proceso doloroso, pero liberador, una lección que le enseñó a soltar las expectativas y a encontrar algo valioso en cada etapa. En esta última fase de su vida, caminaba con la certeza de que cada experiencia, cada risa compartida y cada lágrima derramada formaban parte de un ciclo que la había llevado a ser la mujer fuerte y sabia que era ahora. La historia de Carmen es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza radica en aprender a reinventarse, en reconocer que cada ciclo de la vida trae consigo la oportunidad de renacer. No te quedes atrapado en lo que fue, sino mira adelante y abraza el cambio. Tu valor no está determinado por los roles que desempeñaste, sino por tu capacidad de reinventarte y vivir con la paz y la libertad que solo tú puedes crear. Cuando Carmen se acercaba al final de sus días, ya no se sentía sola ni abandonada. En su lugar, experimentó una profunda y serena paz. Con el tiempo, su relación con sus hijos había evolucionado de algo forzado y lleno de expectativas a un vínculo auténtico y desinteresado. Ya no trataba de controlar cada momento ni de forzarlos a estar a su lado. En cambio, había aprendido a confiar en que el amor genuino se mide por la calidad de la conexión, no por la cantidad de visitas. Cuando sus hijos la veían, lo hacían con un afecto sincero, y cuando la distancia los separaba, mantenían ese lazo de amor en su corazón. Carmen entendió que la distancia no era señal de rechazo, sino una confirmación de que cada uno estaba siguiendo su propio camino. En esos últimos días, cuando las huellas del tiempo se habían marcado en su rostro y su mirada reflejaba la sabiduría acumulada de los años vividos, Carmen se sumió en una profunda reflexión. Pensaba en las lecciones que la vida le había ofrecido, recordando especialmente lo doloroso que fue aferrarse a expectativas que solo generaban sufrimiento. También comprendió la importancia crucial de la independencia emocional y, sobre todo, descubrió que la verdadera paz siempre estuvo dentro de ella misma. No necesitaba buscar la felicidad en la cercanía o en la aprobación de los demás. La encontró en los pequeños momentos de gratitud, en el silencio que compartía consigo misma y en la aceptación de que todo es transitorio. A lo largo de su vida, Carmen vivió plenamente, sin atarse a la idea de que sus hijos debían llenar vacíos emocionales que solo ella podía colmar. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, el suave murmullo del viento en su jardín y el simple placer de leer un buen libro. Sabía que cada instante era irrepetible y que la verdadera felicidad no provenía de lo que ocurría en el exterior, sino de cultivar paz interior. Su camino no fue fácil, estuvo lleno de caídas, momentos de desilusión y aprendizajes duros, pero también de renacimiento. Cada error y cada expectativa rota la empujaron a crecer y a dejar atrás las ataduras que la mantenían atrapada en la infelicidad. Carmen llegó a la conclusión de que el mayor error en la vejez no era el lugar donde vivías, sino cómo decidías vivirlo. Soltar el apego, practicar la independencia emocional y buscar la paz dentro del corazón y la mente fue lo que realmente la liberó. Al final de su vida,
Carmen dejó un legado imborrable, no solo el de una mujer que tuvo el coraje de reinventarse, sino también el de una anciana que demostró al mundo que la verdadera felicidad es un arte que nace desde dentro. Con cada palabra, cada gesto sereno y cada sonrisa sincera, enseñó que la paz no se encuentra en la proximidad física ni en depender de otros, sino en el compromiso de hacerse responsable de uno mismo. Carmen recorrió ese sendero con valentía, dejando en cada paso una semilla de sabiduría y calma. Su historia nos recuerda que, por más intenso que sea el dolor del desapego, la libertad y la paz interior siempre están al alcance de quien las busca. La vida es una serie de ciclos, y al final, lo que realmente importa es cómo eliges vivir cada uno de ellos. La historia de Carmen nos enseña que la felicidad no depende de la cercanía física ni de depender de los demás para sentirnos completos. Al aprender a soltar los apegos y encontrar paz en nuestro interior, podemos vivir cada etapa de la vida con independencia y alegría. Tu bienestar está en tus manos. Hemos llegado al final de esta historia. Ahora quiero saber más sobre ti. ¿Cómo vives tu vida hoy en día? ¿Ya aplicas alguno de estos consejos en tu día a día? Déjame tu comentario abajo, me encantaría saber tu experiencia y escuchar lo que piensas. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo video.